Ignacio Bravo en 1902 va a estar en el poder y va a dejar el político hasta 1912. 1912 ya está en pleno movimiento la Revolución Mexicana. Y precisamente con esa Revolución Mexicana, pues lucha social con ideología como tal no hubo acá, pero hubieron movimientos como los que mencionamos en Valladolid, en Peto, en Temash, en Yaxcabá y en la propia ciudad de Mérida. Movimientos en los cuales pues el descontento de la población en contra de los hacendados que los explotaban mediante las tiendas de raya, pues era muy fuerte y se notó en el vecino estado de Yucatán y parte del gobierno, decíamos, termina la administración de Ignacio Bravo y en su lugar va a llegar Manuel Sánchez Rivera. Sánchez Rivera es enviado por el presidente Francisco I. Madero. Recordemos que quien inicia la revolución es Madero con el Plan de San Luis. Para 1911 es destituido Porfirio Díaz, llega como interino Francisco León de la Barra y al final le sentencia a Madero. Bueno, ya tenemos un nuevo político, Sánchez Rivera, el cual pues se va a percatar de todo el abandono en el que se encontraba el territorio, muy en especial lo que era la Santa Cruz, y se va a percatar de todo el maltrato pues que se le daba a la población. Por eso buscó negociar con el líder maya, es Máximo Kawich, busca negociar con Máximo Kawich para pacificar, lo va a lograr. Incluso Sánchez Rivera invita a Máximo Kawich a que se uniera pues con el grupo revolucionario y no accede, se va a la selva. Pero Sánchez Rivera vino a reivindicar al territorio pues que se encontraba pues por parte del antiguo régimen de Ignacio Bravo. Ahora bien, decíamos que la revolución va a hacer que haya cambios de gobierno muy inmediatos y se observan en el 12 tenemos el de Sánchez Rivera y el de Egui Aliz, el de Morones y el de Cámara-Vales. Son gobiernos que duraron meses, pero cuando llegamos a 1913, en febrero de 1913, se da el golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta y se da la dictadura huertista. La traición y asesinato de Madero y el vicepresidente Pino Suárez, y esto va a permitir que Victoriano Huerta llegue a la presidencia y nombre a Alfonso Carrera Carbo como jefe político del territorio federal de Quintana Roo. Y es este personaje, Carrera Carbo, quien va a regresar a Quintana Roo a vivir igual que en las épocas de Ignacio Bravo. Otra vez el abandono hecho en Santa Cruz, otra vez el maltrato a los mayas e inclusive ese cuerpo de operarios, esa cárcel política se vuelve a restablecer y se va a seguir enviando estas tierras a los enemigos del sistema, en este caso a los enemigos políticos de Victoriano Huerta. Sabemos que al darse la traición de Huerta, se levanta en armas el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, con el Plan de Guadalupe e inicia la revolución constitucionalista, que también va a repercutir acá porque se buscarán cambiar a Carrera Carbo como jefe político. Bueno, 1913 se da la traición de Madero, Carranza llega como líder de la revolución, desconoce a Huerta como presidente y para julio de 1914 Huerta sale del poder. Se queda Carranza como líder y como dirigente del país y entre lo que hace va a decretar la desintegración del territorio federal de Quintana Roo en 1913. Ahora sí que señala que la capital sería Santa Cruz. Se mantenía esta capital y esto va a originar el desintegrar el territorio, va a originar que hayan sublevaciones mayas, descontentos en la población por la desintegración del territorio, cual pasaba a ser parte pues del estado de Yucatán. Ante esta situación, ¿qué realiza Carranza? Sabía que en el territorio había un líder maya, había un cacique chiclero que prácticamente dominaba toda la parte central del territorio y decide entrevistarse con él. Estoy hablando de Francisco May Pech. Lo invita a la Ciudad de México y en la Ciudad de México lo va a condecorar, le va a dar el grado de general
le va a obsequiar un sombrero, un sable y un uniforme militar. Además, le va a obsequiar 20,000 hectáreas de tierras cultivables productoras de chicle, lo que hoy es José María Morelos, completito se lo obsequia. Con esto, pues Francisco May mantenía el control de la población maya en Quintana Roo y no habían descontentos en contra del gobierno carrancista. Por eso mismo, para 1915, o sea, 2 años después, se decreta la reincorporación del territorio federal de Quintana Roo y en 1915 se volverá a crear el territorio. Decíamos, se desintegra el territorio, Quintana Roo ya no existe, vuelve a ser parte de Yucatán y el gobernador de Yucatán va a nombrar, bueno, Eleuterio Ávila va a nombrar a Arturo Garcilaso como comandante de estas tierras, por eso marcamos ahí exterritorio, y viene a administrar estas tierras y se mantiene Chan Santa Cruz de Bravo, como la capital de este lugar, pero pues ya no existíamos como territorio, ahora éramos parte de Yucatán. Pero como se estaba dando la Revolución Mexicana, en Mérida estaba Abel Ortiz Argumedo, quien había acaparado pues la capital del estado de Yucatán, y Arturo Garcilaso decide negociar con él, y Ortiz Argumedo lo invita a que vaya a Mérida, nada más que Arturo Garcilaso hace algo. En esa ida a Mérida se enfrenta con los indígenas mayas y va a haber pues asesinatos de los mayas. Esto, cuando lo sepa Carranza, va a dar como consecuencia que Carranza dé la orden pues de acusar de traición a Arturo Garcilaso y de pasarlo por las armas. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra la población. Al final de cuentas, Arturo Garcilaso pues no logra llegar a Mérida a entrevistarse con Abel Ortiz Argumedo. Ortiz Argumedo era un alzado que estaba en contra del gobierno legítimo de Eleuterio Ávila, gobierno constitucionalista, claro está. 1915, Carranza, con el control de la presidencia, con el control de la revolución, decide decretar la reincorporación del territorio. Y de esta manera, en junio promulga el decreto y para julio de ese mismo año, Quintana Roo vuelve a ser territorio federal, nombrando como capital la ciudad de Payo Obispo y manda como jefe político al general Carlos Plan. Carlos Plan, que viene a administrar Quintana Roo y de 1915 hasta 1931, Quintana Roo es territorio y continúa su auge chiclero y maderero. Y Yucatán sigue peleando que quería sus tierras, cosa que no va a acontecer. Pero ¿qué sucede en 1931? Si se acuerdan del maximato, el control que tenía Plutarco Elías Calles, bueno, 1931 se vuelve a desintegrar el territorio federal de Quintana Roo. Bueno, decíamos, 1931 se desintegra el territorio federal de Quintana Roo, 1935 se vuelve a crear y 1974 se eleva el territorio al rango de estado. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Se da el desarrollo del auge chiclero. Los años 20 son los años de mayor bonanza económica por producción de chicle. Se continúa la colonización del territorio y para 1931 se da la segunda desintegración y eso va a originar que población de Bacalar, de lo que vendría siendo Payo Obispo y Chetumal, incluso población de Belice que se pasaba a este lado, crearan el llamado Comité Pro Territorio Federal de Quintana Roo y pugnaran por pedir al gobierno federal que reincorporara el territorio. Y en 1934, cuando el candidato a la presidencia, Lázaro Cárdenas, hace un recorrido por el territorio, le van a pedir eso, que se reincorporaran estas tierras como territorio federal. Y en 1935, Cárdenas cumple su promesa de campaña y reincorpora el territorio de manera definitiva. Y ya queda Quintana Roo como tal, como territorio, hasta el 74 que se convierte en estado. Pero en ese inter sigue su auge chiclero, sigue colonizándose y acontece algo. 27 de septiembre
de 1955, va a azotar a la capital del estado el huracán Janet, y el Janet es un parteaguas en la historia de Quintana Roo. Para esos años 50, el sur de Quintana Roo pues ya tenía una bonanza económica. Pega el huracán y desbasta, acaba con la ciudad de Chetumal. Le decía a los otros grupos, 95, 98% de la casa habitación se cae. Recordemos que las casas se edificaban siguiendo la arquitectura pues, de la colonia británica de Belice, se hacían de madera. Entonces, cuando pega el huracán, los aires huracanados, las lluvias que traen, se desborda el agua de la bahía de Chetumal, se desborda el agua del mar, se inunda la ciudad y más de 3 metros de altura. Y bueno, la fuerza del agua literal lavó a toda la ciudad y esta destrucción tan grande hizo que Chetumal se levantara de cero. Y después del huracán Janet, se empieza a luchar por transformarse de territorio, transformarse en estado. Bueno, se da el huracán Janet, ahora sí que renace la ciudad, renace el sur del territorio y empieza no solo el auge chiclero, que todavía en los años 50 era bonanza, sino que cuando van cerrando los 50, 56, 57, 58, empieza una nueva actividad económica que tenía mucho éxito. Cozumel se convierte en la cuna del turismo y empezarían a arribar los cruceros y los visitantes que llegarían pues ahora sí que por la belleza de los arrecifes y la belleza del entorno. De esta forma, empezamos con esta actividad y en Isla Mujeres se edifican los primeros hoteles para recibir al visitante. Por lo tanto, desde finales de los 50 y los 60 ya estamos hablando de la actividad turística y esto nos llevaría a que pues se viera que la belleza natural y cultural del territorio podría dar para más. Y cuando llegamos a 1970, todavía está Díaz Ordaz como presidente, el ínter entre Díaz Ordaz y Echeverría. Ya se habla de crear un proyecto turístico, el proyecto Cancún. Y para 1970, este proyecto turístico se hace una realidad. Surge el proyecto Cancún y además, pues continúa la colonización, llega mucha gente de Yucatán, de Campeche, muy en especial. Posteriormente llegará gente de Veracruz, de Chiapas y hoy en día, pues, de todas partes. Pero a lo que voy, en los años 60 ya se buscaba crear a Quintana Roo como estado, pero tenía que cubrir 2 requisitos. El primer requisito, tener una autosuficiencia económica, que se bastara por sí solo, ¿verdad? Que tuviera una economía fuerte, una autosuficiencia económica. Y el segundo requisito, que tuviese una población de 80,000 habitantes. Si tenía 80,000 habitantes y era autosuficiente económicamente hablando, podía elevarse al rango de estado. Y esto se va a lograr el 8 de octubre de 1974. Se cubrían los 2 requisitos, ahora se podía dejar de ser territorio y convertirse en estado libre y soberano. Pero ya para cerrar mi comentario, años 60 incluso se crean las primeras antenas repetidoras de radio en lo que hoy es Felipe Carrillo Puerto. Van llegando organizaciones religiosas para apoyar al territorio, como la organización Marignol, que venía y daba educación, alimentación a las comunidades mayas. Y va llegando población, sobre todo de Yucatán y Campeche. Y cuando empieza el construir de una maqueta, construir de cero al proyecto Cancún, esto va a originar que llegara más población. Por lo tanto, al llegar más población, se va a hacer posible cumplir ese requisito de 80,000 habitantes. Y para el 74 es una realidad, nos elevamos al nivel de estado. De 1974 dejamos de ser territorio y vamos a ser estado. Hay
llamado Carlos Lira. Carlos Lira, imagínense ustedes, desde las épocas de Miguel Alemán, años 50, él venía de vacaciones a Cozumel y veía la belleza de, pues, de lo que había en el territorio. Y cuando llega Echeverría como presidente, bueno, desde Díaz Ordaz se le empezaba a insistir que pues había que territorio. Y pues como que sí, vamos a hacer un proyecto, pero nadie invertir en un terreno en la selva, no había nada. Entonces ningún empresario, nadie con dinero quería meterle financiamiento, nadie se atreve. Entonces cuando llegan los años 70, está Díaz Ordaz, pues en los 70 está Echeverría, el personaje empresario Carlos Lira insistía e invita a Echeverría a hacer un sobrevuelo por el territorio, y en helicóptero sobrevuelan y ven la belleza del mar Caribe, lo hermoso que era el territorio, y que además que no tenían los polos turísticos del mundo, tenía belleza natural y belleza cultural, o sea, sus ciudades precolombinas. Entonces tenía turismo para quien quisiera la naturaleza y para quien quisiera la cultura. A planearse este proyecto Cancún. Como dije hace rato, de una maqueta. Cuando habló del proyecto Cancún, hablaba de 100 regiones. Iba a ser una ciudad con 100 regiones, muy exclusivo el turístico. Cancún, zona hotelera, y por otro lado el pueblo. Máximo 100 regiones. ¿Cuántas regiones? La 400 regiones a lo proyectado de manera original. Se esperaba un éxito, pero no tan grande como el que alcanzó. Cancún rebasó expectativas. En esa época el polo turístico nacional muy visitado era Acapulco. Surge Cancún y literal desde Acapulco, incluso mucha gente en los años 70 y después 80 todavía vive las islas griegas, pero cuando surge el proyecto Cancún, pues en lugar de irse a Grecia, irse al Mediterráneo, empezarán a venirse por lo bello que era Cancún. Mi comentario es el empresario Carlos Lira, a la altura, hagan de cuenta, la mitad de zona hotelera, donde hoy se encuentra, antes de llegar a Plaza Caracol, ahí construye una palapa, pero una mega palapa, que le llamó la Casa Maya, con habitaciones y todo, hechas de paja, de guano, el techo. Y ahí traía invitados desde artistas, políticos, y así empezaron a llegar acá. Pero todavía nadie se convencía de invertir dinero en este lugar que era media jungla. Y el gobierno federal tiene que hacerle, ni el banco financiero, porque era un arriesgarse, y quién iba a ir a visitar ese lugar. Además, compañías como México y Aeroméxico dijeron que ellas nunca iban a volar para acá, que iban a hacer ¿quién iba a decir que a la vuelta de los años el polo número 1 de México va a ser el proyecto Cancún y se va a encontrar entre los 3 más visitados del mundo? Por eso les dije, rebasó las expectativas. Pero bueno, surgió el proyecto Cancún, llegaría a la población que se necesitaba y tendríamos los 80,000 habitantes y seríamos un estado libre y soberano.